Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué Encantado de tal? estar contigo. Igualmente, un placer y siempre que tenemos la oportunidad de hablar es justamente para hablar de un libro tuyo que se está convirtiendo casi en una tradición. Ya te he dicho muchas veces que eres casi el cronista del fantástico del cine aquí en España y ahora tenemos una oportunidad excelente de conversar porque acabas de publicar un libro con un título muy singular que es En el espacio nadie puede oír tus gritos, todo sobre la saga de Alien. Estamos con Juan Luis Sánchez, estamos en la presentación de un libro dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, en esa colección característica de libros comentando aspectos relacionados con el cine, la televisión, los juguetes, la música, las series y ahora estamos en la presentación de uno de los libros más interesantes de la ciencia ficción de los últimos tiempos porque haces un recorrido exhaustivo por toda la producción realizada alrededor del universo de Alien, ¿eh? Alien, que nace con la película de 1979 dirigida por Ridley Scott y que ha tenido una vida muy singular, por decirlo así, por decirlo fácilmente. Es una serialización de este universo muy extraña, muy singular. Por ejemplo, solamente ya la secuela, que es Aliens, ¿no? Que sería el Alien 2 Aliens, es 7 años después, ¿no? Es decir, que ya es algo extraño que una película de mucho éxito y que se anuncie tan rápidamente una secuela acabe teniendo 7 años, con lo que supone un salto generacional, un salto de estilo, etcétera, ¿no? Y eso ha ido pasando en todo, ha ido pasando con la tercera, con la cuarta, con todo lo que ha ido pasando. Ha sido secuelas y precuelas y crossovers extraños que hacen que sea un universo muy peculiar y ahora tenemos la oportunidad de hacer esta reflexión en un libro muy bien editado, lleno de fotografías como es costumbre, digamos, en la editorial y que haces esta reflexión. Es difícil de hacer entender a la gente que nos escuche, los que tenemos una cierta edad, que reconozcamos, que nos acordamos del día que fuimos a ver Alien y lo que nos supuso por todo, ¿no? Por la sorpresa, el miedo, la emoción de ver algo totalmente diferente, ¿no? Pero tú lo has podido explicar, porque tú en tu introducción explicas esa emoción de esa primera vez y cómo ese visionado, que lo haces con un grupo de amigos, te llega a afectar profundamente en la elección casi de tu futuro profesional, ¿no? Eso es así y creo que a la mayoría de gente de mi edad, más o menos, o sea, intuyo que a ti ha debido pasarte más o menos lo mismo, que Claro. luego has estado vinculado al Festival de Sitges, has escrito libros sobre robots y ciencia ficción, pues seguro que en tu caso mucho de esto, de esta afición al cine fantástico, se la debes a Ridley Scott y a Alien, la Claro. película original, porque es que nos impactó profundamente, es que era una película muy distinta a cualquier otra que hubiéramos visto anteriormente y sobre todo pues que nos daba miedo. Creo que maneja muy bien el suspense Ridley Scott, que solo muestra trozos del monstruo durante gran parte de la película y al monstruo entero al final, pero muy brevemente y nos dejó a todos angustiados. Yo en concreto fui con un grupo de amigos a un centro cultural en el Soto, en Móstoles, que es donde vivía yo de pequeño. Móstoles es una ciudad dormitorio de Madrid, como casi todo el mundo sabrá. Y hicieron una buena labor con un ciclo de películas de terror. Entonces, recuerdo haber ido con Adolfo y otros de mis amiguitos. Teníamos entonces unos 13 años a ver a Alien y yo creo que nos cambió la vida directamente, porque es que nos impactó tanto que yo decidí dedicarme a esto. Lo que pasa es que y en aquel momento, para un chaval de los 80 no era tan fácil decir, me voy a dedicar a escribir de cine, a escribir Claro. libros de Alien. No, no era algo asequible o que pudiera hacer cualquiera. Es Claro. una cosa, o sea, yo me puedo dar con un canto en los dientes, o sea, me puedo sentir realizado de haber podido dedicarme a lo que yo he querido. Soy un afortunado. Bueno, por suerte tú también has podido escribir libros de cine. Eh, no todo el mundo podía.
yo pues soñaba con ello, ¿no? Luego, efectivamente, por cosas de la vida sí que he conseguido dedicarme profesionalmente a escribir de cine. Siento que en el futuro no sé si es tan fácil. Me preguntan muchos chicos jóvenes, ¿no? Ah, Sí, me preguntan si podrían dedicarse a escribir de cine. Y yo, por un lado, claro, yo no soy quien para decirles, no, no lo hagas y estudia una ingeniería, porque, claro, yo me dedico a esto, ¿no? Entonces me van a decir, sí, pero tú lo has bueno, conseguido. en mi caso, la película que me impresionó y me cambió la vida fue Star Wars o la Guerra de Galaxias en ese momento y mi sensación era cuando salí del cine decir, yo quiero saber construir todos esos robots que salen, ¿no? Todas esas máquinas, ¿no? Y en mi caso me dio por la ingeniería, en tu caso por la divulgación de lo que era el cine, ¿no? Me imagino que para promover esa sensación, ¿no? Es decir, el espectáculo de poder ver en una sala de cine una producción de esta magnitud, ¿no? Supongo que el androide Ash también tuvo que ver o también te impresionó en su momento, ¿no? Y de Claro, hecho, porque la gracia de la primera vez que vimos Alien es que no sabíamos nada. nada, Por ejemplo, absolutamente claro, el tema del robot es fundamental, no teníamos ni idea. no. Eso es muy difícil decirle a alguien que haya visto a alguien ahora, que posiblemente haya visto el monstruo muchas veces, lo que se siente viendo la película sin saber nada. Sin Porque, saber claro, nada, sí, sí, no no teníamos ni idea. sabíamos. Bueno, cuando llegan a ese planeta extraño y de Sí, repente hay un huevo y salta el facehugger, sí, pues no sabemos qué hace, ni qué es, ni qué le va a pasar sí. a... Y que tiene mucho que ver también con la forma en que se hacían antes los trailers, en que no se explicaba el contenido de lo que ibas a ver y no teníamos ni idea. Y, bueno, realmente es una experiencia, ¿no? Que por Eso es un cierto, acierto. ah, No, el tráiler es que me apasiona. Es que es una forma de hacer cine que ya no se hace. Mira, el sí, tráiler, ¿tú recuerdas el tráiler original? Salía el huevo sí. durante un tiempo con una música ahí inquietante y luego salían unas cuantas imágenes de Ripley corriendo, la gente de la tripulación y ya está. Es decir, es un tráiler que te sugería, pero no contaba absolutamente Sí, nada de sí, la sí, sí, película. sí. Ahora te cuentan todo para que vaya la gente al cine. Mira que sí me acuerdo que el color verde que hemos escogido para hacer la publicidad de esta charla es el verde de esa imagen. De esa imagen Esa imagen porque que nos dejó. desde dentro, digamos, toda la sala es oscura y el huevo tiene una iluminación verde y ese Eso verde es. es el que he Sí. utilizado para la imagen Eso de, es, creo de que la recuerdas publicidad. muy bien el tráiler, pero es que luego el cartel, ese eslogan que he utilizado para el libro, en el espacio nadie puede oír tus gritos, es un Sí. eslogan muy sugerente que ya no hay esas frases de cine para vender la Bueno, es que película. hace un momento hablaba de la Guerra de Galaxias. Alien le agradece mucho a la Guerra de Galaxias que permitió que se hicieran este tipo de películas. Pero una de las cosas que critico yo siempre de la Galaxias es que no cumple con las leyes de la física, ¿no? Es decir, que solamente hay que recordar la primera escena de las Galaxias es un combate, ¿no? Es persiguiendo, luego sabemos que dentro está la princesa Leia con los robots y se oye el ruido, digamos, en el espacio. En el espacio no puede haber sonido porque no hay atmósfera, entonces no puede haber sonido. Por eso la frase mítica de Alien tiene digamos, un guiño, una complicidad con la ciencia, ¿no? Y eso es algo bastante habitual en toda la saga de Alien, ¿no? Es decir, que el tema de los científicos, el tema de la ciencia, la forma de explicar, yo creo que siempre ha intentado ser verosímil en ese sentido, ¿no? Y eso es de agradecer teniendo en cuenta que hay mucho de fantástico en el discurso, ¿no? Es decir, estamos hablando también de un monstruo extraño, pero que siempre ha intentado justificar las acciones desde un punto de vista, digamos, de la ciencia, ¿no? Tú, Sí, dime, te dime. digo que en tu libro haces también un recorrido cronológico y eso también es muy interesante porque la ciencia también es importante cuando vamos hacia adelante o hacia atrás, también es importante que situar exactamente en qué contexto estamos para, por ejemplo, en el caso de las precuelas, el robot no es perfecto porque es una versión anterior al que vemos en Alien. Entonces, en Alien, digamos, parece un humano más y no nos damos ni cuenta, y en Aliens también. Bishop, pues ni nos damos cuenta. En cambio, el David, ¿no? De Prometheus tiene un comportamiento extraño porque, digamos, parece que sea una versión un poco anterior, ¿no? Y está basada en el presidente de la compañía,
y que es una especie de Steve Jobs, un gurú Sí. de la tecnología, también un poco en homenaje, ¿no? A estos líderes de Bueno, ahora grandes diríamos, empresas. hoy en día diríamos a Elon Musk. Sí, sí, bueno, que está más de moda, vale, Sí, porque bueno, efectivamente. porque también se quiere ir a Marte, ¿no? Y yo tengo sí, sí, una de las cosas que tengo en la cabeza es qué pasará cuando todos estos multimillonarios se vayan haciendo grandes y que quieran lo que quiere este señor en Prometheus, que quieren al final lo que quieren es la inmortalidad. Y entonces ahí a ver qué tipo de ciencia va a promover para poder ser inmortal. Es un tema muy, muy interesante, ¿eh? Supongo que se apuntará al transhumanismo, o sea, que Claro. su conciencia la descargará en una tarjeta que la recargará en alguna Esto es especie una, de... sí, sí, esto en mi libro ya lo explicaba que había uno de Google que estaba intentando, que era ya un señor muy mayor, que estaba intentando hacerse una copia de su cerebro, pero bueno, Pero bueno, hasta la estética de Alien quiere ser realista y quiere ser creíble, porque los protagonistas son una especie de camioneros sí, del espacio, que van con ropa cómoda y desgastada por el uso, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la estética de las películas anteriores, que hasta la Guerra de las Galaxias claro. era más bien como luminoso, como, bueno, como ropas de Sí. superhéroe, que Bueno, la gente sería iba el con capas. contrapunto, sí, yo diría contrapunto de 2001, ¿no? Es decir, que también bebe mucho de 2001, también hay mucha gente del equipo que había participado en 2001 y en la Guerra de las Galaxias, y bebe mucho de ese tipo ¿no? Pero buscan este contrapunto para acercarse más digamos, a la serie B, intentando hacerlo más cutre, digamos, y... Hay una película fundamental que es Dune de Alejandro Jodorowsky, que como Ujú. sabes no se llegó a rodar, Sí, sí, pero sí, Alejandro Jodorowsky reunió para el equipo de Dune a Moebius, a H.R. Giger y sí, a varios de los técnicos que después trabajaron en Alien, sí, sí, sí. porque bueno, se llamaron unos a otros y acabaron trabajando para esta película y son grandes genios. Sí, Y la sí, sí. otra, Y eso también, esto lo explicas muy bien. Bueno, cuando explicas los ancestros de Alien, explicas también novelas, películas en las cuales podían haber inspirado. Dune de Jodorowsky es fundamental porque acaba, digamos, captando la atención de Ridley Scott en el caso de Giger. eh, y no solamente por la amistad entre Giger y Moebius, sino también por ofrecerle también la posibilidad de leer los cómics de Heavy Metal en aquel momento, porque ya estaba todavía en producción, porque se estrenaba después la película de sí, Heavy Metal, pero los cómics sí que existían. Y entonces le llegan los cómics no sé si de Metal Hurlan o de heavy metal ya la versión americana, pero es donde dice, yo quiero trabajar con este señor que es el Moebius y que tiene un papel fundamental en el diseño de los trajes y en el diseño de la nave y en el diseño de algunas escenas fundamentales, como la parte de los ingenieros, si no me equivoco, es sí, fundamental. es fundamental Moebius, que en realidad no son muchas aportaciones, porque es básicamente las que tú has dicho. Sí, Sin embargo, son aportaciones tan buenas, con una estética tan novedosa, la que tiene Moebius, que se nos quedan grabadas, porque esos trajes de astronautas, o sea que sus aportaciones son absolutamente, totalmente impresionantes. sí, sí, sí. Vamos, Bueno, y tú en el primer capítulo realizas este análisis de las influencias, yo lo llaman los ancestros, de todo lo que podían ser influencias, muy interesante también, y que puede llegar incluso hasta nuestros días, ¿no? Porque al final Lovecraft está muy implícito también en muchas escenas, en muchos conceptos. En Prometheus hay mucho Lovecraft, por ejemplo, también, en sí, Prometheus, muchísimo. Y luego lo que haces es dedicar un capítulo a cada una de las producciones con más o menos extensión en función de la calidad. Pero, como decía antes en la presentación, el hecho de que lo dividas por capítulos y cronológicamente en este caso es muy adecuado porque entre una producción y la siguiente hay un mundo, es decir, que hay un cambio completamente de registro, de orientación, aunque en las cuatro primeras aparezca Sigourney Weaver como la protagonista, en realidad hay un mundo entre cada una de ellas, ¿no? Pasan muchos años sí, y, y no tiene y- nada que ver ni en estética, porque, claro, al haber pasado casi una década, se rueda cine de una manera completamente distinta. exacto. Pero es que en Aliens de James Cameron cambia el tono de la película. Ya no es una película de terror, sino que es una película de acción. Sabéis que James Cameron fue el guionista de Rambo
y que fue marine y que le encantan hablar de soldados Bueno, y que y de, de son competencia. los 80 y son las películas que había en los 80, ¿no? Sí, claro, son las películas de Schwarzenegger, Comando, demás, y las películas Sí, de Sylvester Stallone, y esto se integra. Es una también, es muy avanzado en la cuestión de tener una heroína femenina. En ese claro. sentido, James Cameron es una pionera frente a los héroes de acción de la época. Aquí tenemos a Sigourney Weaver, ¿no? Que era la Rambo, pero femenina, que eso no se veía normalmente en las películas. Y luego la película de David Fincher ya no tiene nada que ver, es una película muy estética, más que el guión con una base filosófica. Alien 3, creo que, Y Alien 3 muy condicionado por la preproducción, ¿no? Que les hicieron cambiar muchísimas veces y al final acaban en un escenario único que es esta especie de cárcel y eso, yo creo que la preproducción cambió completamente todo lo que iban a hacer, ¿no? Pero bueno, también con una gran personalidad del director que luego ha sido famoso a posteriori, pero que bueno, que en ese momento fue una apuesta muy, muy importante, ¿no? Y luego creo ese que toque francés en la cuarta que al final da al director, pero también una evolución también de la estética y el discurso, ¿no? bueno, nos encantaba Jeunet, que antes dirigía con Marc Caro, hizo Delicatessen, una película que apreciamos mucho, los Sí, pero bueno, que aficionados cuando nos al cine enteramos francés. que este señor era el director teníamos un poco de miedo, que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Porque, claro, desde luego no tenía nada que ver. Y luego es una película demasiado estética, quizás. A mí Sí, me pareció muy divertida y tiene escenas muy buenas, sobre todo la de los aliens sí, bajo sí, el sí. agua, la de la persecución de los aliens Sí, bajo el agua. antes También me pareció. apuntabas el hecho de que Alien, una de las cosas que es muy novedosa es el hecho de que la protagonista sea una mujer y además que la superviviente sea una mujer joven y guapa, que es la primera que muere en las películas de terror, digamos, ¿no? Y eso es una condición no escrita de que cada vez que ves una película de terror y es una chica guapa, esa es la primera que va a morir, ¿no? Y esta idea se desarrolla aún más en la segunda, en Aliens, y va mucho más al enfrentar a dos madres, como es Ripley con la niña, y la madre Alien luchando, Eso es muy digamos, bueno. de tú a tú, ¿no? Esto que dices Y luego tú, además hay otro concepto muy interesante femenino, que es el hecho, que es el contrapunto también a 2001, que es que la voz de la nave es femenino, que es lo que quería Stanley Kubrick al principio quería que fuera una voz femenina y cambió de opinión porque le gustó más un documental que vio de la NASA y ya tenía grabada la voz femenina y cambió. Y Ridley Scott recupera esa idea y no solamente eso, sino que al final, por un efecto fonético, la nave se llama Mother, ¿no? Que es madre. sí, pero eso es muy bueno, lo que acabas de decir, Jordi, porque no es solo que haya puesto de heroína a una mujer, sino que es un personaje muy femenino, o sea, muy creíble, que piensa como una mujer. Lo Sí. digo porque hoy en día, ahora está de moda hacer películas con heroínas, pero muchas de ellas no son mujeres reales, simplemente han cogido el papel del héroe masculino de toda la vida y lo interpreta una actriz femenina, pero no son tan femeninas como Ripley, que Sí. en la segunda, por ejemplo, desarrolla un instinto de protección a Newt, la niña que descubre en el planeta infectado de aliens, e intenta salvarla, mientras que su antagonista, que es la reina madre, es como, efectivamente, es como la reina de una colmena, ¿no? Entonces, creo que está haciendo historia James Cameron. En ese sentido, tenía bastante mérito hacer una película con una heroína femenina ahora. No tiene tanto mérito porque vas a favor de la corriente, la mayoría son así, ¿no? Ya, sí, ya te En entiendo. aquel momento ibas contra corriente porque el productor te decía, no, una película con una mujer no da dinero en taquilla, te Ya, decían. Y entonces, claro, para James Cameron lo consiguió porque es muy tenaz en ese sentido. Primero, bueno, Ridley Scott en su momento no espera, lo que jugó es a que nadie esperaba que la que pudiera sobrevivir de todos los protagonistas que él presentó fuera una mujer. sí. Jugaba el efecto un poco sorpresa, parecía, en un momento dado, parecía la más vulnerable de todas las que están, porque el otro personaje femenino parece más fuerte. Y Bueno, y que claro, además en el caso de Alien nos engaña al director cuando ponen al actor más importante de la película, digamos, es el primero que muere.
digamos. Sí, Ajá. eso era una sorpresa porque nosotros cuando fuimos a ver la película era quien más conocíamos y supongo que se basa en Psicosis, que también efectivamente Hitchcock mataba a la protagonista y es Sí, otra película que si la veías en su momento sin saber nada acababas asustado, de verdad, o sea, efectivamente te sí, sí, sorprendía sí. mucho. Sigourney Weaver no solo hace un gran papel, sino que su personaje va evolucionando a lo largo de las Sí, películas. No es la misma, efectivamente. En la primera es una trabajadora normal y un poco insegura que se tiene que espabilar y convertirse en Rambo para salir adelante. Y en la segunda ya pues es una mujer fuerte, ¿no? Y decidida, pero que tiene que aprender a utilizar armas, que no es lo suyo y demás. En la tercera ya es una mujer un poco desesperada porque, bueno, recordar que el principio sufre dos trágicas pérdidas sí. y entonces es un personaje completamente diferente y es un reto actoral para Sigourney Weaver. Tardó muchísimo, lo hizo también que tardó mucho en conseguir convencer al público de que era capaz de hacer otras películas como Gorilas en la Niebla y Ya. siempre está muy bien, es una gran actriz, pero el problema es que se encasilló por completo. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora si se hiciera otra película de Ripley, yo creo que ella lo haría fantástico también, ¿eh? Bueno, pues ojalá, pues ojalá. Eh, Creo que Neil Blomkamp hace unos años estaba intentando hacer Es verdad, una secuela con Sigourney Weaver, pero al final no quedó en Fox nada. Sí, sí, no le dio luz verde y sí dieron luz verde a la de Fede Álvarez del verano pasado. Es sí, una pena porque Neil Blomkamp yo creo que es el director, como tú bien sabes, pero de Distrito 9. sí, Es un tío súper interesante y con una estética propia muy realista y que creo que, bueno, hubiera hecho una película también interesante. sí, Aunque a sí, mí la de Fede Álvarez también me gustó, pero bueno. sí, sí. Bueno, que acabó haciendo la película que del robot, ¿no? El Chaplin, me parece que se llamaba. Sí, Sí, pero aunque bueno, es bien. unas pelis más flojitas Sí, sí, pero de bueno, Neil que Blomkamp, pero bueno. durante un tiempo nos hicimos la ilusión de que íbamos a tener un alien muy potente. Primero le dijeron que no porque prefirieron dar luz verde a Prometheus de Ridley Sí, Scott, ya que estaba Ridley Scott. sí. Bueno, Yo, y sí, sí, porque Ridley Scott quería no hacer más de lo mismo y por eso se fue a hacer una secuela, ¿no? Para hacer algo anterior. Y que siempre hay la anécdota esta, que luego lo he visto que lo explicaba en muchas entrevistas, que él decía que venía de hacer Robin Hood y había ido a visitar a James Cameron mientras grababa Avatar y decía, hostia, Avatar son todos unos escenarios súper chulos y una temática súper chula y Robin Hood están ahí en el medio del bosque con bichos, con barro, con fango, con caballos y el tío, hostia, esto es un rollo y nos vamos a hacer algo, digamos, similar a Avatar, ¿no? Yo creo que Avatar y James Cameron le ayudaron a convencer de que cierran, volviera otra vez, ¿no? cierran un círculo porque como sabéis, James Cameron, sus grandes influencias fueron primero la Guerra de las Galaxias. Él Sí, dice que fue a ver la Guerra de las Galaxias y dijo, se puede hacer. O sea, que vio en pantalla lo que él quería hacer en sí, cine y tal. Y otra de sus grandes influencias es Alien, claro. antes de poder él dirigir, pero es un gran apasionado de ciencia ficción. O sea, que aquí fue al revés. Fue Sí, Ridley sí, sí, Scott pero bueno, eso el sí que que decidió. bienvenido sea, ¿no? Porque, pero bueno, que sí que es un contraste brutal. Al final es como una máquina de hacer cine. Ridley Scott es una máquina de hacer cine que es una fábrica, pero Y bueno, sobre todo, estos últimos años, Ridley siente que, bueno, pues que evidentemente ella es muy mayor y que sí, desgraciadamente en algún momento morirá. Y entonces, antes de morir, está decidiendo hacer todas las películas que se le ocurren. sí, Pues, sí. sí, porque rueda Bueno, muy es que ya no sé rápido. si rueda él o es la productora, es decir, son dudas que también tengo, pero bueno, la cuestión es que pudimos tener, entre comillas, la suerte de ver estas dos películas, Prometheus y Covenant, que tuvieron, digamos, unos guiones un poco especiales, confusos en cierta medida, pero que ayudan a hacer más grande, digamos, todo el universo de Alien, ¿no? Un universo que también se expandió, que tú lo explicas muy bien con todos los crossovers con Predator. Y Los he vuelto a ver para hacer el libro. Bueno, yo no guardaba un buen recuerdo de estas películas porque, bueno, no bueno, las claro, evidentemente no las vas a comparar con el Alien. Son películas de usar y tirar. Son tipo videojuegos, básicamente, ¿no? Con poco guión, muchos efectos especiales digitales y muchos combates. Aún así, las he recuperado ahora y tengo que decir que me parecieron mínimamente entretenidos. sí, 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 yo creo Las que dos películas, sí, por lo sí. menos.
Aguantan Sí, el sí. paso del tiempo, sí, sí. Aguantan, están bien y son, bueno, para quien te le gusta la ciencia ficción, son interesantes. Obviamente son las dos peores, quizás, de toda Claro. la saga, ¿no? Incluso se contradicen en alguna cosa con la saga Sí, principal sí, sí, es y verdad. tal. No tienen ni cuidado en eso, Sí, sí, sí. pero bueno, son interesantes, supongo, Claro, para pero bueno, quien como dices no. tú, siempre nos quedará ahora el Romulus, ¿no? Que en 2024 Fede Álvarez estrena esta película que vuelve otra vez al canon original, ¿no? Es decir, que es una película que sucede entre la primera y la segunda, entre Alien y Aliens, y eso es muy importante porque hace un guiño a la primera, claramente, Sí, y sin hacer spoiler. empieza con la destrucción del Nostromo, si no recuerdo mal. Y Claro, eso, claro, una referencia así que hemos entendido todos, nos bueno, cautivó, y nos que el encanta. bicho está, digamos, es el bicho de la primera. Sí, de la primera que ha Los otros bichos, salido, efectivamente, el bicho de esta es exactamente el de la primera, con lo cual, bueno, Yo tengo que decir que es la que más me gustó después de las dos primeras de Alien. O sea, me recuperó un poco el claro. espíritu de las primeras. Yo a Fede Álvarez le tengo mucho aprecio, pero le tengo mucho aprecio por una sencilla razón, porque se le ocurrió hacer un remake de Posesión Infernal. Sí, Como sí, sabes tú, como sabes bien, Posesión Infernal para los aficionados al terror y al fantástico es la Biblia. O sea, sí, y sí, sí. tener el coraje de hacer un Posesión Infernal era un sacrilegio que queríamos quemarle, vamos, básicamente. Pero luego vimos la película y hay que reconocer que no estaba mal, ¿no? El Posesión Infernal Claro, de solo Fede Álvarez. Entonces, desde ese sí, momento, y se lo he dicho a él, porque tuve la suerte de entrevistarle, y sí, se lo he dicho que eso, que es que no daba un duro por él, básicamente, que luego sí que me reconozco que me gustó la película. sí, sí, sí. Pero bueno, y también lo entrevisté aquí en Barcelona y le regalé mi libro que salía el protagonista del robot de Alien. Ah, es Y verdad, le es hizo verdad. mucha gracia, sí, sí. Pero bueno, claro, él también hace una versión de su robot, también es una versión muy curiosa, ¿eh? Aparte de hacer un homenaje al primero de todos, también tiene una particularidad, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a decir es que cuando le entrevisté, él me decía una cosa muy... Siempre lo dice en todas las entrevistas, porque luego lo he oído en otros sitios, y es que como él es uruguayo, dice que no habla mucho o no habla bien inglés, y como los guiones son suyos, intenta hacer películas en que los protagonistas no hablen mucho. Pero eso es muy bueno porque le obliga a esforzarse Claro, visualmente en es como en la contarlo película todo por rato. esta, Entonces, No hablarás, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Esta película que... no cierro los ojos, bueno, cierro Sí, los algo así, ojos. exacto, esta, no cierro los ojos. Esta decía, es que intentaba hacer una película en que no tuvieran que hablar mucho porque así no tenía que escribir en inglés. Y Claro, esto es la me hizo cosa. mucha Claro, gracia, ¿no? yo no lo había oído, ¿eh? No lo había oído porque no leí tu entrevista, pero no Sí, había sí, leído sí, esa explicación, pero bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga. O sea que gracias a eso tiene que desarrollar la imaginación visual claro. y inventarse escenas distintas. Sí, sí. Yo creo que es un tipo que en unas décadas va a ser un mito, ¿eh? O sea, Sí, creo que sí, está. sí, sí. Pero bueno, sí que es verdad que intenta mantener este canon. Y, por ejemplo, en la portada de tu libro que tienes en la mano, en la portada es un póster descartado de la película. Es uno de los Sí, pósters y que intenta realizar también evoca a una de las imágenes icónicas de Sigourney Weaver, que sí, sí. era digamos, con la Ripley, digamos, aterrada. En cambio, esta mira a los ojos del alien. Es una portada, a mí me parece muy, digamos, de característica de la evolución de la saga, ¿no? Sí, efectivamente, era una película de hoy en día, así que la heroína no podía ser una mujer débil, ya tenía que ser fuerte desde el principio, una Sí, mujer acostumbrada a sobrevivir, a buscarse la vida con su hermano adoptivo, que era un androide, no sé sí, si recuerdas, y que desde el principio pues es una mujer muy valerosa, que simplemente pues tiene que adaptarse a una situación en la que no ha vivido, pero sí, sí, sí. que ya tiene un rol muy del siglo XXI, Sí, claro, efectivamente. por eso te decía que Fede Álvarez introduce un nuevo concepto interesante con el robot y es el hecho de que vuelven para atrás para salvar a un robot. Y dices, joder, si es un robot, déjalo allí, ¿no? Que se muera y tú sálvate, ¿no? Y ellos vuelven para atrás para salvar al robot y eso me parecía muy bonito, ¿no? Muy significativo por esta imagen emocional, ¿no? De tener digamos, la impresión de que es tu hermano, digamos, ¿no? Que el robot es tu hermano, ¿no?
Hombre, yo entiendo que le puedes coger cariño, ¿no? Ya nos lo demostró Stanley Kubrick con 2001, cuando desconectan a HAL 9000, Sí. o sea, te duele como si estuviera desapareciendo un Sí, bueno, porque personaje además en HAL humano. 9000 empieza a cantar una canción Sí, infantil que eso era es, como, eso es. es la Ya. primera que escucha, ¿no? Eso está basado en hechos reales, ¿no? Que el primer ordenador de la historia que canta, pues le ponen una canción infantil, ¿no? Y esto recoge un poco esa herencia y evidentemente es un robot que la ha acompañado a ella durante toda la vida. Cuando no tenía familia, es su Sí, única familia. Entonces, claro, sí, efectivamente, llegas a creer que el robot ha podido desarrollar perfectamente sí. sentimientos. Es uno de los Bueno, temas. y deja un final abierto que también permitiría secuelas, digamos, interesantes, que a ver qué pasa. Ha tenido una buena aceptación, Sí, ha y el tenido una buena propio, aceptación el y propio Fede Álvarez tiene luz verde para ser el que dirija la sí, siguiente película, con lo cual será un hito en la saga, porque ninguno de los directores de las anteriores ha repetido. ha repetido, bueno, salvo que Ridley Scott con las dos precuelas, ¿no? Pero Sí, en lo que es estrictamente Alien, no ha repetido sí, sí, nadie. sí, sí, sí. El primero que va a ser será Fede Álvarez. A mí, como me fue la marcha, me gustó mucho la primera, pues no me importa que haga otra, porque la disfrutaré. Lo único que Claro. no me gustó. Sí, vi la película A ver, con Jesús Jiménez de Televisión Española, sí, y también coincidía la salida. Nos encantó a los dos, pero no le gustó el monstruo que es un híbrido entre humano y alien. ya. Nos pareció un diseño muy feo y muy horroroso, teniendo en cuenta los apasionantes diseños desde el propio Alien de Giger. Pero quitando eso, nos pareció una película Ah, pero te refieres perfecta. al monstruo que está interpretado por un jugador de básquet. Sí, El eso es, niño. sí. Ah, ¿Te vale, acuerdas vale. que una de las protagonistas estaba embarazada Sí, y sí, sí, sí. el feto se convierte Sí, 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 en sí, un sí. alien y lo que sale Lo que efectivamente? pasa es que eso es bonito porque recupera esa idea original del alien en que la forma del alien depende de dónde ha salido, ¿no? Por eso, Sí, si sale de un humano, si sale de un perro, si sale de una vaca, si sale. sí. Eso lo Entonces, aprovechaba muy bien Fincher en sí, Alien 3 con el alien sí. perro híbrido y tal. Bueno, que en la película es un Otro. perro, pero en el Blu-ray con las escenas eliminadas, en realidad nace de una vaca. Sí, eso Era es, lo que eso es. querían inicialmente y bueno, y eso genera, digamos, generó unos cambios interesantes. Casi es mejor la versión la versión extendida o la versión de Fincher, no siendo reconocida por el propio Fincher, porque todavía hubo algunas ideas que no dejaron filmar, pero es la más aproximada a lo que quería hacer David Claro, Fincher. Es que fue una película muy mutilada. sí. Entonces eso Bueno, se nota que es así. todo Alien es muy de estudio, es verdad. En todo, digamos, toda la saga de Alien es muy de Sí, estudio. sí, no hay Muy ninguna. condicionada, todo muy condicionado. Sí, Lo que sí. pasa es que a veces es bueno, ¿no? Que esté un estudio detrás. A veces las ideas son buenas. Bueno, tú además dedicas el último capítulo del libro a las influencias del concepto de la saga de Alien en la cultura popular, en otras producciones de cine. También dedicas un espacio a hablar de los crossovers o también de los cómics y sobre todo de las influencias en películas de terror que proliferaron a raíz del éxito de Alien, ¿no? La verdad es que siempre que había pensado en hacer un libro de Alien, tenía en mente hacer un capítulo sobre la influencia en la cultura popular. No Claro. solo ha habido muchísimas películas después que beben, ¿no? de Alien, sino que, bueno, Alien ha aparecido en muchísimos sitios y había varias cosas que yo siempre he querido meter en ese libro. Unas eran las susarachas de Han, de Super López. Yo creo que es uno de los grandes dibujantes de cómics mundiales no suficientemente reconocidos y que también, bueno, Super López yo creo que también nos marcó cuando éramos muy pequeños. Lo quería sacar. Sí, Luego sí. los videojuegos de Alien, ¿no? Pues también efectivamente los quería sacar. Y luego la loca historia de las galaxias, que tiene una secuencia en la que aparece John Hart, el actor de Alien, el octavo pasajero, y sale un alien de su cuerpo y se pone a bailar. Sí. Me pareció un homenaje muy divertido, ¿no? Aparte, pues bueno, hacemos un recorrido, por ejemplo, ha habido muchos videojuegos oficiales de la saga, Sí. desde las maquinitas que había en los salones recreativos en los 80, también. Bueno, en el caso, por ejemplo, del cómic, Diablo Ediciones editó el cómic de Alien, la historia ilustrada,
de Archie Godwin y Walter Simonson, Es, sí es, que es es una una de las joya. mejores adaptaciones de una película en cómic, ¿eh? Es decir, que es una Para obra mí de es la cómic mejor, yo creo que es la adaptación de una película existente en cómic, cosa que se hacía bastante a finales de los 70 y en los Eso, 80. se ha ido perdiendo, pero bueno, este cómic en concreto vale la pena y era como un tesoro de los años Sí, 80. bueno, es el que más aprecio junto con Creepshow que hizo Bernie Wrightson, no sé si recordáis de la Sí, sí, película sí. escrita por Stephen King. Sí, sí. Bueno, Ese luego también es una joya, sí. Atmósfera Cero también es un cómic Sí, muy, muy potente y pero que, ha habido algunos. y que viene de una película que también, digamos, recoge muchos frutos de Alien también. Efectivamente, sí, merecía la Al pena final también. Ha habido todo está algunos interconectado. absolutamente interconectados. Y bueno, efectivamente, pues quería recoger las influencias en la cultura popular de Alien. Vamos, que hay también los juegos de mesa, que ahora están Claro. tan de moda, los juegos de mesa. En los años 90 recuerdo Space Hulk, que era con marines espaciales y estaba muy basado en Aliens. Sí, Luego sí, hay juegos oficiales de un día más en el cuerpo de marines, que es sí. un juego oficial donde los aliens se llaman aliens. ¿No? En Space Hulk son Gen Stealers, pero vamos, todo el mundo sabe que están basados en los aliens. Los juegos de mesa le deben mucho a Aliens, Sí, sí, porque hay sí. varios juegos de tablero realmente memorables. Es verdad. Bueno, hay que decir que leerte es un placer porque aprendes muchísimas cosas y conectamos muchísimas cosas, pero además en esta edición el hecho de que se incorporen fotografías de las películas y de todo esto nos ayuda a entender, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, todas esas influencias, al poner todas esas fotografías, nos permite recordar más fácilmente, decir, ostras, vale, todas estas conexiones, hasta qué punto ha sido tan importante Alien en la cultura popular y lo que decíamos antes, lo difícil ahora es que una persona vaya a ver una película de Alien sin saber nada, ¿no? Es decir, que eso es realmente un reto, ¿no? Yo creo que es efectivamente una pena, pero la gente considera que los spoilers caducan y que ahora te pueden Sí, decir cualquier cosa, entonces al final sí, todo sí, el mundo sí. sabe el final de Psicosis. O sea, ver hoy Psicosis sin saber nada es totalmente imposible Es muy difícil. y es una pena porque es que la disfrutas y no sabes Sí, absolutamente sí, sí. nada. Bueno, lo que hizo Hitchcock, que decidió comprar todos los libros que había en todas las tiendas para que nadie pudiera leerlo, ¿no? Y que estuviera agotado y que no y prohibir editar el libro en que se basaba la película hasta que no se estrenase la película, ¿no? Ahora todo esto ha cambiado, pero bueno, el mismo Fede Álvarez reconocía que es un reto hacer una película que funcione por sí sola, pero que recopile, digamos, parte del canon y cada la vez sorprenda, digamos, a las personas que vayan a verlo. Por eso Romulus es tan agradecida para los aficionados porque realmente nos sorprendió y la disfrutamos muchísimo, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho porque él sabe hacer escenas de suspense partiendo de elementos que ya conocemos y llevarlas a otro nivel. O sea que en ese Claro, sentido es un buen director. Pero sí, sí. normalmente la mayoría de directores no se esfuerzan en inventar nada, vuelven a Ya, repetir lo mismo y ya está. Por eso creo que Romulus es una película muy especial. No hay claro, muchas como. Hay claro. muchísimas secuelas que no aportan nada Ahora el reto a que la saga. tenemos encima de la mesa es que le tienes que entregar este libro a Fede Álvarez en mano. Ah, vale, a ver si lo consigo. Oye, ha sido Pero muy, bueno. muy interesante hablar contigo y ha sido muy interesante también poder leer este libro y poder disfrutar de la edición. Para ir acabando la charla, ¿tienes alguna cosa que quieras comentar que no haya salido a lo largo de la conversación? Sí, sobre todo decir que no hubiera sido posible este libro sin el trabajo de varias personas. Bueno, uno de ellos eres tú, Jordi, porque eres el corrector. Y sobre todo porque, bueno, El primer aparte de las lector, erratas, el primer el primer lector, lector. y creo que además hay algunas expresiones que me he quedado pasado de moda porque soy ya viejo y que no entenderían los más jóvenes y ahí estás tú. Y luego expresiones madrileñas que usamos en Madrid y que si tú no entiendes es bueno que digas, hombre, es que eso solo vais a entender en tu Ya, unos barrio. cuantos. Entonces, claro, bueno, entonces está bien que lo lea otra persona. Otro es Raúl Núñez, que me ha ayudado en la búsqueda de fotografías. Y otro, Begoña Illescas, que hizo mi foto del autor. Ah, Entonces, y sobre todo a Lorenzo de la editorial Diablo, porque sin él, sin su apoyo, no habría sido posible este libro. Y sobre todo porque edita en tiempos convulsos para la industria librera, edita muy bien, con libros sin tapadura, con fotos en color, y sobre todo que yo creo que a un precio bastante razonable, de calidad-precio, desde luego, son una joya. claro que sí. Y tenemos, yo siempre, me lo has oído decir muchas veces, que siempre digo que si te gusta el cine hay que leer mucho
Y esto es una oportunidad para conocer más del universo y hacer una inmersión completa en toda la saga. Y espero que tengamos oportunidad de que se pueda reeditar en el futuro para ir incorporando, si realmente hay nuevas películas, que puedas ir incorporando nuevos capítulos, señal de que el universo va bien y que este libro en particular también va bien. Sí, claro, te tengo que añadir las nuevas películas es que se ha vendido la primera edición y que hacemos Claro que segunda, sí, ¿no? Eso siempre es un honor. Pero claro bueno, que sí. a ver si lo A ver si lo conseguimos. conseguimos. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo, te deseo muchísima suerte y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Jordi. Todavía no sé si, cuál será el siguiente libro ni cuándo Claro que sí. saldrá, pero bueno, espero verte Alguna pronto. hora. Que vaya Gracias, muy Jordi. bien. Mucha suerte. Gracias. Hasta la próxima.